social de para dónde va esta revolución a escala. Y lo segundo, crear capacidades adaptativas, eh, en términos de crear una especie de preparación social, formación de profesores, adaptación de carreras, una serie de aspiración. Vamos, siguiente. Hablábamos de varios pilares que serían formativo, estratégico, tecnológico, económico, financiero, creativo, artístico y sociocultural. Y rápidamente el siguiente piso. Estaríamos hablando de varias cosas que empezamos a explorar y en esta reunión avanzaremos un poquito en estos temas, en próximas reuniones, tratando de poner un poco más de detalle y cuidado en para dónde pudiéramos ver algunas cosas. Una principal, por supuesto, la sensibilización de para líderes universitarios, presidentes de empresas y organismos internacionales empiezan a entender estos nuevos escenarios, esas funciones, esa frontera nueva, un poquito inexplorada de lo cuánto, las industrias creativas, el impacto de las experiencias inmersivas que van a venir ya muy pronto. Todo el tema de economía de imaginación que se origina en estas cosas, ¿no? A medida que la tecnología empieza a potenciar estas cosas creativas, pues empieza a generar. Ya ahora estamos hablando de la y luego lo de experiencias inmersivas, que ya lo mencioné, es, viene derivado de todo. Y en una presentación, en una de nuestras reuniones, Antonio nos compartió una propuesta que presentó con varias universidades europeas ante la Unión Europea de que se llama así la evolución de las artesanías, ¿no? Un proyecto para... Y nosotros empecé a decir yo que cuál sería el futuro de las alternativas, de las artesanías, que no necesariamente deberían ser manuales. Debe haber una especie de artesanía que uno hace digitalmente o con elementos analógicos, etcétera, ¿sí? Cosas, pero que son una especie de artesanías del futuro. Empezar a entender qué se puede hacer en ese caso. Y obviamente el tema central que une la simbiosis de procesos culturales. Hay un documento que lo voy a compartir, si me autorizas, Gerardo, claro, con Manuel y con Alberto, que es la creación de una tesis postdoctoral que explora a profundidad estos temas. Es un documento completo, es su primer, digamos, lanzamiento de definir un marco de reflexión. En eso estamos. La siguiente y última este, sería nos ayuda a pensar esto de alianzas en una cosa un poquito abierta, que es universidades y organismos. Y me gustaría mencionar aquí que casi todos hemos estado en el World Forum, de World Forum 4.0, que es un foro importante en la exploración justamente de temas creativos. Yo acabo de tener, la puse porque acabo de tener ayer una conversación con la Fundación Carlos en, en Portugal, que nos anunció un libro donde me anunció un libro hace un par de años. Esa no la conocía, es un lugar con unos fondos muy interesantes para el proyecto de cosas. Estamos empezando. Gerardo, la asesoría al Ministerio de Cultura de Panamá y por supuesto, principalmente Antonio, que nos ha reunido, dirige la red iberoamericana la cátedra iberoamericana de industrias creativas que nos reunió hace poco
y abrimos el diálogo un poquito y me gustaría, muchas gracias Gerardo, me gustaría invitar a Manuel que nos presente un poco el proyecto de bloque, ya, y sobre todo un tema que yo creo que es el tema de la moneda que está planeando desarrollar parte de ese proyecto. Es un proyecto real, es un estado de Querétaro, de México, es trivial, es un estado importante, trivial. ¿Quieres, no sé si quieras presentar, Manuel? Y les voy a compartir una presentación. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias por asistir. Muy bien. Pues primero, a todos, muchas gracias por conversar con ustedes. Pues me envió Germán también un documento con la explicación de todo lo que están haciendo en ICC pues parte de eso es que orienté la conversación a lo que digamos, dio para tratar de explicar mucho de lo que hemos estado haciendo en mapas junto con el proyecto este que nos invitaron, bloque, que es un espacio, decimos, inteligencia creativa. La idea es ver cómo esta creatividad de nueva generación, cómo todos estos temas de cuestiones, sobre todo de innovación basada en datos. Entonces ahí les pongo parte de lo que ha estado comentando antes de tiempo atrás, de cómo migrar de una sociedad de conocimiento a una sociedad de imaginación, y parte de la encomienda que tiene ICC de hacer cultura cuántica y creativa. Y parte de los temas que este Germán comenta en cuestiones de perspectiva, también estuvimos a cargo del mapa de ruta de Industria 4.0 en el país. Digamos, la Estrategia Nacional de Industria 4.0 la coordinamos con la Secretaría de Economía, y creo que eso nos ayuda mucho a entender parte de lo que vamos a estar presentando, sobre todo si vemos la industria 4.0, no solo desde la perspectiva de un tema productivo y de manufactura, sino lo enfocamos más desde una perspectiva del sistema operativo social y los cambios que tiene ese sistema operativo social sobre los impactos en las diferentes áreas de la salud. Entonces, eso me lleva también a que veamos todo lo que se está haciendo en cambio tecnológico, en especial el tema de la física cuántica, pero más como un modelo epistémico, es decir, como un modelo de conocimiento que nos permita entender estos cambios en el sistema operativo social y la forma en que están impactando en la sociedad. Así veíamos que ese sistema operativo social, el 1.0, esta revolución agrícola, más orientado a entradas, centrado en la autoridad, a un cambio en 2.0 más enfocado a las salidas, centrado en la eficiencia, hacia un modelo de sistema operativo social enfocado a resultados, centrado en los usuarios. Y lo que estamos viendo ahora, la entrada a un espacio co-creativo y centrado en los ecosistemas. Si lo viéramos desde el punto de vista de los paradigmas sociales, no me detengo mucho, pero ese cambio de la sociedad agrícola hasta la sociedad de la información, desde la perspectiva de este salto cualitativo que está impulsado por todas las tecnologías provenientes de este sistema operativo social 4.0, y quien dice Industria 5.0, yo por eso no quería ponerle el mapa de número, sino más entendido de qué es lo que está modificando en la forma en que vemos. Entonces, es una transmisión oral del conocimiento hasta un proceso de mecanización y producción en masa que impacta no solamente el tema productivo. Las universidades también masificaron el concepto, ya eran líneas de producción, y va pues todo el impacto a nivel generalizado. La medicina, veía al paciente también como un proceso, se tenía que atender a la sociedad de información, que realmente lo que vemos es un proceso de organización de los datos hacia la sociedad de conocimiento, centrado más en el proceso de procesamiento y aplicación. Y aquí yo lo que quisiera ver a esta sociedad de la información centrada en un proceso de creatividad y procesos. Entonces,
Si viéramos entonces este tema más física cuántica como un modelo de conocimiento y tratáramos de verlo no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de implicaciones filosóficas como de impacto hacia las industrias creativas y culturales, ya veríamos que los fenómenos cuánticos como la superposición, no necesariamente la superposición no necesariamente es el tema de que puedan existir las partículas en diferentes estados, sino que también nos invita a considerar pues, posibles casos simultáneos de temas que tendríamos que analizar antes de que colapsemos en una decisión, por ejemplo, lo que nos ayudaría a fomentar un pensamiento pues, más divergente, mucho más creativo. El tema del entrelazamiento pues, sugiere en todo sentido que las ideas, personas, los sistemas tienen relaciones no necesariamente ni tan lineales ni tan locales, sino que puede haber impactos que tengamos que tomar en consideración en un fenómeno mucho, en un ecosistema mucho más expandido. Y eso mismo, el tema de coherencia, de la forma en que las estructuras de lo cuántico a lo clásico están evolucionando, pues nos dirían la forma en que también podemos esto aplicarlo a la realidad. Y les pongo una cita de Bob, en donde dice que la realidad es un todo indivisible e interconectado, bastante flujo, y pues ya podemos verlo esto hasta luego. En ese sentido, mi parte de lo que estamos haciendo acá en México, sobre todo en bloque, es tratar de establecer a partir de todo este cambio tecnológico una serie de temas que nos permitan bajar ese cambio tecnológico a una realidad creativa. Y lo vemos que esta arquitectura, una nueva cultura, podría estar enfocado en tres formas de entender los sistemas. Uno, el paso de un modelo de economía hacia redes, sobre todo de redes anidadas de manera múltiple, que podemos ver a sistemas interconectados a múltiples escalas que también nos lleva a una lógica, pero sobre todo que nos permite entender de una manera más precisa el efecto mariposa en donde pequeñas intervenciones logran grandes. Esto nos llevaba, por ejemplo, a tomar decisiones desde la perspectiva, le decíamos, de acupuntura empresarial, dónde tienes que incidir, cuáles son los puntos neurálgicos de una economía que permiten detonar grupos de sectores, grupos de conocimiento. El desarrollo del mapa de ruta del sector aeroespacial, por ejemplo, es un tema de acupuntura y tema estratégico que permitió detonar un montón de capacidades en el país, no solamente el tema del sector aeroespacial. Y eso mismo pues, nos lleva a un tema de lógica fractal que pues ustedes conocen desde Mandelbrot, sobre todo lo que nos permitiría es entender o sugerir que hay principios que gobiernan la innovación en el nivel de lo individual, pero que tienen impacto también a las escalas más amplias y lo que es arriba es abajo, más desde el punto de vista equivalión. Pero en este esquema donde hay autosimilaridad a diferentes escalas y tratar de buscar coherencia entre lo micro y lo macro, pero sobre todo lo que veíamos era cómo desarrollar estos mecanismos de autogeneración o autocreación que ya Maturana y Varela definían como autopoiesis, en cómo los sistemas son capaces de autoproducirse, autocorregirse, autocrear en un esquema en donde la distribución del control y la distribución de la agencia permitan que los actores adquieran la capacidad de poder modelar y modelarse a sí mismos. Entonces, de ahí No, creo que no, parte. Manuel, no resisto la tentación de comentarles a todos que tuve el enorme privilegio de conocer a Benoit Mandelbrot. Como yo dirigí un laboratorio para la IBM, se hacían reuniones de los laboratorios en Nueva York y tuve la oportunidad de conocerlo allá. No saben ustedes la maravilla de conocer una mente que una ecuación pudo definir toda la teoría de la autosimplicidad, de la autodeterminación. Importantísimo. Perdón, cierro paréntesis. Ya Y tendremos oportunidad de lo, hablar de. lo vería más como una forma de ver las cosas,
Entonces, exacto, si tratamos de analizar los sistemas desde una perspectiva de red, redes unidas, en una lógica fractal de autosimilaridad, en una lógica de autopoiesis, creo que eso nos permite ir creando modelos que nos permitan definir cómo las cosas se tienen que construir a sí mismas y no necesariamente de una perspectiva centralizada. Y esto, en conjunto con este cambio tecnológico, si lo vemos desde una perspectiva epistémica, precisamente nos permite entender que hay mucho valor en Latinoamérica que nos puede ayudar a crear esa nueva realidad. No podría evitar decir que el realismo mágico latinoamericano tiene que ver mucho con estos temas. ¿Por qué no hablar de la ley de Borges? Por supuesto que tiene que ver y explicó tal vez de manera intuitiva mucho de esto que estamos hablando, no necesariamente desde la perspectiva de lo tecnológico, sino desde la perspectiva pues más artística, intuitiva. Entonces, aquí y parte de lo que quiero comentar a continuación, y no saben, cuando hicimos Ciudad Creativa Digital, no me negaba a que se le pusiera el apellido digital por esto que les comento, pero pues bueno, ganó y se llamó porque estaba de moda el tema digital y sigue estando de moda, pero creo que parte de lo que tenemos que ver es precisamente el sobrepasar el enfoque y las limitaciones de lo digital. ¿Por qué? Principalmente, si hablábamos de Cantor, porque lo digital no expresa de manera correcta el universo en el que estamos conviviendo. Lo digital, por lo tanto, lo discreto, es un tipo de infinitos, ya decía Cantor, que no captura la riqueza del continuo y desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista filosófico, incluso se aleja entre más se acerca. Decíamos, el modelo digital de un círculo es un polígono de infinitos lados. El tema es que un círculo, desde el punto de vista filosófico, no tiene lados. Entonces, entre más una computadora se acerca a explicar el círculo desde el punto de vista de forma, se aleja más desde el punto de vista profundo. Y eso creo que tiene que ver con implicaciones muy importantes en la forma en que estamos definiendo los sistemas de cómputo, gasto energético, cosas que quiero ver muy rápido. Entonces, por lo tanto, me interrumpo otra vez un segundo. sí, Publicó Manuel un artículo sobre esto viernes, ¿no? sí, la semana Se, pasada, sí. se los comparto también cuando terminemos la sesión. Entonces, de ahí yo quisiera hablar más del tema de computaciones cuánticas, sobre todo hablar del tema no lineal y cómo la no linealidad y el modelo de complejidad y la forma que se tiene que aprender desde el punto de vista técnico, matemático, de limitaciones, y cómo esto puede ayudarnos a desarrollar una integración simbiótica entre las diferentes formas de computación. De hecho, mucho de este trabajo tiene que ver, influyó a que mi hijo se va a China, ya a la Universidad de Tsinghua, precisamente a trabajar en este procesador analógico, el Axel, que para cierto tipo de funciones es 3000 veces más rápido que los procesadores, de NVIDIA, y que es millones de veces más eficiente en energía para el mismo proceso de análisis en redes neuronales. Entonces, aquí nada más estamos vislumbrando un proceso de fusión entre diferentes tecnologías que alcanzo a ver también que es un proceso de fusión entre diferentes formas de pensar. Así la computación cuántica, por supuesto, los qubits en superposición, pero ya no solamente un qubit digital, sino incluso ya ahorita con Arsenio están llevando a 7 qubits, que nos permiten entender que cada vez el proceso de discretización se está haciendo en lo general desde la perspectiva computacional, pues mucho más amplio que solamente un asesino. Entonces, de allí, parte de lo que alcanzaría a ver es cómo creamos un modelo de coevolución entre las máquinas y los seres humanos. No creo que aquí el tema central sea si las máquinas alcanzan la singularidad o no, sino de qué manera el ser humano se permanece. Así si viéramos el pensamiento digital más orientado al pensamiento cuántico, centrado en organizar y valorar datos complejos, hacia un procesamiento cuántico más orientado a soportar
fomentar un pensamiento intuitivo, más de modelación y realidades complejas y facéticas, hacia un procesamiento neuromórfico, más pensado desde una perspectiva sistémica, un modelo más de adaptación en tiempo real, hacia un procesamiento analógico más empático, que permita más interacción con lo natural, eficiente con el mundo físico. Creo que ahí es, no necesariamente modelemos los sistemas de inteligencia artificial solamente desde una perspectiva, sino creo las computadoras en el futuro van a tener módulos de diferente tipo que van a estar tratando de modelar de manera integrada los diferentes aspectos de cada uno de estos sistemas de procesamiento. Entonces, eso también nos llevaría a entender la cadena de valor del dato de una manera diferente. Actualmente todavía vemos dato, información, conocimiento. Eso lo tenemos que expandir, entender que los datos crudos nos producen información estructurada. Esa información estructurada nos genera conocimiento procesable. Ese conocimiento procesable produce sabiduría contextual y esa sabiduría contextual nos debiera generar una imaginación transformadora de la realidad. Pero para eso lo que requerimos es pues una forma diferente de entender la educación en las personas, hacia entender una literacidad tecnológica